Siempre admiré a mi profesor favorito, hasta que descubrí algo de él que me hizo odiarlo para siempre. Nunca pensé que algún día escribiría algo así. De hecho, me siento extraño contándolo aquí, como si estuviera confesando un secreto que he guardado durante demasiado tiempo. Pero necesito soltarlo. Porque me está carcomiendo por dentro. Tal vez alguien que lea esto pueda entenderme o darme una perspectiva distinta, aunque lo dudo. Yo mismo sigo luchando para entender cómo pasé de la admiración más pura a un odio tan visceral hacia alguien que, durante años, consideré casi un modelo a seguir. Quiero empezar por el principio, para que todo tenga sentido. Yo tenía 16 años cuando conocí al profesor Ramírez. Era mi primer año en el colegio nuevo, porque mis padres se habían mudado de ciudad por cuestiones de trabajo. Yo venía con esa mezcla de ansiedad y curiosidad típica de quien empieza de cero en un lugar desconocido, nuevos amigos, nuevos profesores, nuevas reglas. Recuerdo que los primeros días apenas hablaba con alguien, me sentaba en la última fila, con los audífonos medio escondidos en el bolsillo y fingiendo que no me importaba nada. Pero por dentro estaba aterrado. Y entonces lo conocí. Era profesor de literatura, y la primera vez que entró al aula, hubo un silencio raro, de esos que uno no sabe si son de respeto o de sorpresa. No era un hombre imponente físicamente, al contrario, de estatura media, cabello ya con canas que parecían darle un aire de intelectual, gafas de marco fino y una voz grave, pero cálida. Sin embargo, tenía una presencia difícil de ignorar. Caminaba despacio, miraba a cada uno como si realmente lo observara y no solo pasara la vista por encima. «Buenas tardes», dijo aquella vez, con una sonrisa leve. Y aunque fue apenas un saludo, juro que se sintió diferente, como si de verdad importara que estuviéramos ahí. Ese día, en vez de abrir el libro de texto, nos contó una anécdota sobre cómo había descubierto su amor por la lectura cuando tenía nuestra edad. Habló de un libro que encontró en la biblioteca de su barrio, escondido detrás de otros, y de cómo se pasaba noches enteras leyendo con una linterna porque sus padres lo regañaban si se desvelaba. Nos reímos, nos enganchamos, y al final, sin que yo lo notara, ya no estaba pensando en lo incómodo de ser el nuevo, sino en lo interesante que podía ser la literatura si alguien sabía explicarla bien. Ese fue el inicio. Con el tiempo, el profesor Ramírez se volvió mi favorito. No solo por cómo enseñaba, sino porque parecía entendernos de una manera que otros profesores no lograban. Mientras los demás se limitaban a dictar la materia y exigir resultados, él hacía preguntas que nos dejaban pensando. ¿Qué significa realmente tener libertad? ¿Hasta dónde llega el poder de las palabras? ¿Por qué creemos en lo que creemos? A veces, la clase se convertía en un debate encendido y él apenas intervenía para guiarnos, como si disfrutara vernos descubrir ideas por nosotros mismos. En más de una ocasión, después de clase, me quedé hablando con él. Yo era un chico reservado, pero con él me sentía escuchado. Le contaba que escribía pequeños textos en un cuaderno, que me gustaba inventar historias pero nunca me había atrevido a mostrárselas a nadie. Una tarde, él me dijo: ¿quieres traerme alguno? No lo leeré como profesor que pone nota, sino como alguien que quiere conocerte mejor a través de tus palabras. Recuerdo que me quedé mudo. Me daba vergüenza, pero al mismo tiempo me emocionaba que alguien se interesara por lo que yo escribía. Así que al día siguiente, con las manos sudando, le entregué un par de hojas arrugadas. Él las recibió como si fueran un tesoro. No las leyó en ese momento, solo me agradeció y dijo: prometo darte mi opinión sincera. Esa noche casi no dormí pensando en qué diría. Y al día siguiente, cuando me lo encontré, me dijo algo que jamás olvidaré. Tienes una voz propia. Todavía está cruda, pero se siente auténtica. Eso es más de lo que muchos escritores logran en años. Esas palabras me marcaron. Por primera vez sentí que alguien me veía, de verdad. Y desde entonces, cada vez que él hablaba en clase o me daba un consejo, yo lo absorbía como si fueran lecciones de vida. Durante ese año, él se convirtió en una especie de faro para mí. Empecé a mejorar en mis calificaciones, pero más allá de eso, empecé a sentirme más seguro de mí mismo. Incluso hice amigos porque, de algún modo, la confianza que él me transmitía me hacía más abierto con los demás. Pero mientras más lo admiraba, más lo idealizaba. Con el tiempo, comencé a notar que no era solo yo el que lo veía de esa forma. Muchos alumnos lo respetaban, y algunos lo buscaban para pedirle consejos personales. Él siempre tenía tiempo para escucharnos, para guiarnos, para hacernos sentir importantes. Había algo casi magnético en su manera de tratar a la gente. Hasta que un día, esa imagen perfecta empezó a resquebrajarse. Recuerdo claramente cómo comenzó todo. Fue un viernes, después de clases. Me había quedado un poco más en el aula recogiendo mis cosas cuando escuché que dos compañeras hablaban cerca de la ventana. No sabían que yo estaba todavía adentro. Te juro que lo vi, dijo una de ellas, casi susurrando. Estaba en el café con esa chica y no era su esposa. ¿Estás segura?, preguntó la otra, sorprendida. Segurísima. Y no era la primera vez. Me quedé congelado. No podía procesar lo que escuchaba. Todos sabíamos que el profesor Ramírez estaba casado, incluso a veces mencionaba a su esposa en clase. Yo no quería creerlo. Pensé que quizás era un malentendido, que se confundían de persona. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada.
Ese fin de semana no pude dejar de pensar en eso. Me sentía extraño, como si me hubieran robado algo. ¿Cómo podía ser que alguien tan íntegro, alguien que representaba tanto para mí, estuviera engañando a su esposa? ¿Y si era mentira? ¿Y si era cierto? El lunes siguiente, lo miré diferente. Mientras él hablaba apasionadamente sobre un poema, yo no podía dejar de preguntarme qué tan real era la persona frente a mí. Y poco a poco, comencé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, la manera en que a veces recibía mensajes en el celular y sonreía de forma cómplice, las ausencias repentinas en la sala de profesores, las miradas que alguna alumna mayor le dirigía con demasiada complicidad. Quería creer que todo era producto de mi imaginación, pero algo dentro de mí sabía que había una verdad oscura escondida. La primera vez que realmente dudé de él fue cuando, un par de meses después, me ofreció llevarme a casa porque había llovido fuerte y yo me había quedado sin paraguas. Acepté, agradecido, y en el camino noté cómo contestaba una llamada bajando la voz. No dijo nada comprometedora, pero la forma en que hablaba no era la de alguien que conversaba con su esposa. Era más suave, más íntima. No sé si fue la curiosidad, la decepción o la necesidad de confirmar mis sospechas, pero desde ese día me obsesioné con descubrir la verdad. Y lo que descubrí terminó destrozando todo lo que sentía por él. Empecé a obsesionarme con el profesor Ramírez. No de una manera enfermiza, pero sí con esa necesidad adolescente de descubrir si mis sospechas eran reales. Yo quería que fuera mentira, que todo lo que había escuchado y lo que mi mente imaginaba fueran simples coincidencias. Pero cada detalle nuevo que notaba, cada gesto extraño, alimentaba la duda. Me acuerdo de que una tarde, mientras esperaba a que se imprimiera un trabajo en la biblioteca del colegio, lo vi salir de la sala de profesores con el celular en la mano. Caminaba rápido, con una sonrisa contenida, como si acabara de escuchar un secreto. No era la sonrisa que nos daba a nosotros cuando explicaba un poema o cuando hacía un chiste en clase. Era otra cosa. Una complicidad íntima. ¿Con quién hablabas, profe? Le pregunté, casi en broma, cuando pasó cerca. Él me miró sorprendido, como si no esperara que alguien lo notara. Se rió y contestó. Con un viejo amigo, nada importante. Pero algo en su tono me dejó intranquilo. La risa sonaba demasiado nerviosa, demasiado improvisada. No quería convertirme en un paranoico, pero ya no podía mirar hacia otro lado. Y entonces pasó algo que me obligó a abrir los ojos de verdad. Fue en una feria cultural del colegio. Todos estábamos ocupados con presentaciones, stands y actividades. Yo estaba en el pasillo central, acomodando unos carteles, cuando vi al profesor Ramírez hablando con una mujer que no era su esposa. La reconocí de inmediato, la había visto antes, rondando el colegio en varias ocasiones, aunque no era profesora ni trabajadora. Una mujer joven, de unos 30 años, con cabello oscuro y mirada intensa. Lo vi inclinarse hacia ella, hablarle en voz baja, y lo más evidente, la manera en que ella le tocó la mano antes de despedirse. No era un gesto casual. No era un saludo amistoso. Era un roce íntimo. Sentí un nudo en el estómago. Después de eso, ya no hubo vuelta atrás. La admiración que había sentido por él comenzó a mezclarse con rabia, con decepción, con una sensación amarga de traición. ¿Cómo podía alguien que hablaba de ética, de la importancia de ser auténtico, comportarse así? ¿Cómo podía pararse frente a nosotros a hablarnos de la verdad en la literatura cuando él mismo vivía rodeado de mentiras? Me encontraba dividido. Por un lado, quería confrontarlo. Por otro, tenía miedo. Miedo de perder al profesor que tanto había significado en mi vida. Miedo de confirmar que mi héroe era en realidad un fraude. Pasaron semanas en las que me limité a observar. Y lo que vi no hizo más que confirmarlo todo. Encuentros casuales en los pasillos, sonrisas compartidas, mensajes que recibía y contestaba rápidamente, incluso algún comentario ambiguo que él dejaba escapar. Hasta que una tarde ocurrió algo que terminó de destrozar la imagen que tenía de él. Yo había olvidado un cuaderno en el aula y regresé a buscarlo cuando ya la mayoría se había ido. La puerta estaba entreabierta. Al entrar, lo vi ahí, sentado en su escritorio, con esa misma mujer. Ella estaba demasiado cerca de él, riéndose de algo que él había dicho. Él le sostuvo la mirada de una forma que nunca había visto con nadie más. Y entonces, sin pensarlo, ella le besó la mejilla, pero no fue un beso inocente. Fue lento, cargado de una tensión que me hizo sentir incómodo solo de verlo. Me quedé congelado en la puerta, con el corazón golpeándome el pecho. El profesor Ramírez levantó la vista y me vio. Su expresión cambió de inmediato, de la complicidad con ella a un gesto de sorpresa y luego incomodidad. «Ah, Jonathan», dijo, intentando sonreír. «¿Olvidaste algo?» No supe qué responder. Balbuceé un sí, mi cuaderno, y me acerqué a tomarlo. La mujer se apartó un poco, evitando mirarme. Yo quería desaparecer. Esa noche no pude dormir. La imagen estaba grabada en mi mente. Ya no había dudas. El profesor que me inspiraba, el hombre que me había enseñado a creer en las palabras y en la honestidad, estaba engañando a su esposa. Y yo lo había visto. A partir de entonces, mis sentimientos hacia él cambiaron por completo. Lo que antes era admiración se convirtió en rechazo.
Cada palabra que decía en clase me sonaba falsa, cada lección parecía hipócrita. Me costaba mirarlo a los ojos. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, a pesar de todo, una parte de mí todavía lo respetaba. Y esa contradicción me estaba destrozando por dentro. Pasaron los meses y yo seguía guardando el secreto. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mis amigos más cercanos. ¿Quién me iba a creer? ¿Quién iba a querer escuchar que el profesor favorito de todos era, en realidad, un traidor? Además, me daba miedo arruinarle la vida, aunque él mismo se le estaba arruinando. Pero llegó un punto en el que no pude callar más. Fue en una conversación casual con él, después de clase. Me había quedado entregando un trabajo y, de repente, él me preguntó cómo iba mi escritura. Bien, respondí con frialdad. Él me miró, notando el cambio en mi actitud. ¿Te pasa algo?, preguntó. Lo miré fijamente. Sentí un fuego en el pecho, una mezcla de dolor y rabia que ya no podía contener. ¿Por qué lo hace, profe? Le solté, casi temblando. Él frunció el ceño, confundido. ¿Hacer qué? Usted sabe de qué hablo. Hubo un silencio pesado. Su mirada cambió, pasó de la confusión a la incomodidad, y finalmente a una especie de resignación. No es lo que piensas, dijo al fin, en voz baja. Lo vi, interrumpí. La vi a ella. Y lo vi a usted. Sentí como el aire se volvía denso entre nosotros. Él suspiró, se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si estuviera cansado. A veces, las cosas no son tan simples, Jonathan, dijo, evitando mirarme. ¿Y eso justifica mentir? ¿Engañar? Pregunté con un hilo de voz, más decepcionado que enojado. Él me miró al fin, y en su rostro vi algo que nunca había notado antes, vulnerabilidad. No quiero hablar de esto contigo, respondió. No deberías cargar con cosas que no entiendes. Esa frase me hirió. Como si mi edad me hiciera incapaz de comprender lo que era correcto o incorrecto. Como si no tuviera derecho a cuestionarlo. Salí del aula sin decir más. Y desde ese día, nuestra relación cambió para siempre. Ya no buscaba su consejo, ya no le mostraba mis escritos. Lo trataba con distancia, con frialdad. Y él lo notó. Nunca lo hablamos abiertamente otra vez, pero había una tensión silenciosa cada vez que coincidíamos. Terminé el año con buenas calificaciones, pero con un vacío enorme. Sentía que me habían arrebatado una parte de mí, que la persona en la que había confiado se había caído de su pedestal y me había dejado solo. Lo odiaba. Lo odiaba por haberme hecho creer en él, por haberme inspirado, y luego demostrarme que todo era una mentira. Con el tiempo, me gradué y dejé el colegio. Pensé que al alejarme podría olvidarlo. Pero no fue así. Los recuerdos seguían persiguiéndome, como un eco constante. Cada vez que escribía algo, escuchaba su voz diciéndome tienes una voz propia. Y me dolía, porque esa voz venía de alguien a quien ya no podía respetar. Pasaron los años, y la vida siguió. Entré a la universidad, hice nuevos amigos, tuve nuevas experiencias. Pero esa herida nunca cerró del todo. Hasta que un día, mucho tiempo después, lo volví a ver. Pasaron casi 6 años desde que me gradué. Durante ese tiempo intenté convencerme de que ya lo había superado, de que la decepción hacia el profesor Ramírez era solo un capítulo amargo de mi adolescencia. Pero la verdad es que nunca dejé de pensar en él. No porque lo extrañara, sino porque seguía siendo una espina clavada en mi memoria. Cuando uno admira a alguien con tanta intensidad, es casi inevitable que lo que descubres de esa persona te marque para siempre. Y yo lo había admirado como a nadie. A veces me sorprendía escribiendo, y de repente recordaba alguna de sus frases en clase, alguna de esas preguntas filosóficas que lanzaba al aire y que nos dejaban pensando por días. Me dolía darme cuenta de que todavía lo tenía presente, como una sombra. El reencuentro ocurrió de la forma más inesperada. Yo estaba en la universidad, en mi penúltimo semestre, y había ido a una conferencia sobre literatura latinoamericana. El auditorio estaba lleno, y mientras buscaba un asiento, escuché una voz que me heló la sangre. Era él. El profesor Ramírez estaba en el escenario, sentado junto a otros ponentes. Tenía más canas que antes, algunas arrugas nuevas, pero su presencia seguía siendo la misma. Esa manera de sostener el micrófono, de mirar al público con calma, de hacer pausas justas al hablar, todo era exactamente igual a como lo recordaba. Sentí un golpe en el pecho. Parte de mí quería salir corriendo, fingir que no lo había visto. Pero otra parte estaba hipnotizada, atrapada por esa mezcla de rabia, nostalgia y curiosidad. Durante la conferencia, habló sobre el poder transformador de la literatura en los jóvenes. Yo quería reírme, quería gritar que era un hipócrita, que no tenía derecho a hablar de ética y de transformación cuando vivía una mentira. Pero no lo hice. Solo lo escuché, apretando los puños. Al final del evento, muchos se acercaron a saludarlo. Yo dudaba entre irme o quedarme. Pero fue él quien me vio primero. Jonathan, dijo, con una sorpresa sincera en la voz. No sabía qué contestar. Apenas atiné a asentir. ¿Cuánto tiempo? Continuó. No puedo creerlo,
ya eres todo un adulto. Me quedé mirándolo, intentando encontrar las palabras. Había tantas cosas que quería decirle, tantas emociones contenidas, pero lo único que salió fue un seco. Y sí, ha pasado bastante. Él sonrió, como si no notara mi frialdad. O quizás sí la notaba, pero no quería reconocerla. ¿Qué haces ahora?, preguntó. Le estudio literatura, respondí, con un tono que buscaba sonar neutral. Sus ojos se iluminaron. Sabía que ibas a seguir ese camino, dijo, casi orgulloso. Siempre supe que tenías algo especial para las palabras. Esa frase, que años atrás me habría hecho temblar de emoción, ahora me produjo un rechazo inmediato. No quería su aprobación. No quería que él siguiera siendo parte de mi historia. Intenté despedirme rápido, pero él insistió en seguir hablando. Me preguntó por mis proyectos, por mis intereses, incluso me propuso tomar un café para ponernos al día. Dudé. Todo en mí gritaba que dijera que no. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que nunca me había dejado en paz, me ganó. Acepté. Nos encontramos un par de días después en un café del centro. Desde que me senté frente a él, me sentí en un déjà vu, como cuando hablábamos en el colegio y yo lo admiraba. Pero ahora era distinto. Había una tensión invisible, un peso en el aire. «Te ves bien», me dijo. «Maduraste mucho». «Y todos lo hacemos», respondí, con frialdad. Él me observó, como si tratara de descifrar lo que había en mi interior. «Siento que hay algo en ti, una distancia. Antes confiabas en mí, y ahora pareciera que me miras con rencor». No pude contenerme más. «Porque lo hago», le dije, mirándolo fijo. «Porque descubrí cosas de usted que no eran lo que yo pensaba». Él bajó la mirada. Se quedó en silencio un buen rato, removiendo la taza de café con la cucharita, como si buscara tiempo para responder. «Sé a qué te refieres», dijo finalmente, con voz baja. «Entonces sabe por qué ya no lo respeto». Lo miré directamente, esperando una defensa, una justificación, algo. Pero lo que vi fue tristeza. No culpa, no excusas. Tristeza. «Jonathan», empezó, «cometí errores. Errores que todavía cargo». Sentí que me hervía la sangre. «¿Errores?», repetí, con ironía. ¿Así le llama a engañar a su esposa? ¿A predicar una cosa y vivir otra? Él cerró los ojos un instante, respirando hondo. No voy a negarlo. Lo hice. Pero la vida es más compleja de lo que imaginabas a los 16 años. No. Lo que es complejo es justificarse, repliqué. Usted me enseñó a creer en la autenticidad, en la verdad, y luego me mostró lo contrario. ¿Sabe lo que fue para mí descubrirlo? Él levantó la vista, con expresión dolida. Lo sé. Y créeme, no quería que tú cargaras con eso. Pero cargué, respondí, casi con un nudo en la garganta. Y me marcó. Me hizo desconfiar de la gente, me hizo odiarlo. Hubo un silencio largo. Solo se escuchaba el ruido de las tazas en otras mesas, las conversaciones ajenas. Nosotros estábamos en una burbuja de recuerdos, de heridas abiertas. Finalmente, él habló. No puedo cambiar lo que pasó. Solo puedo decirte que, a veces uno hiere incluso a quienes quiere inspirar. Y por eso lo siento. Esas palabras me descolocaron. No porque lo perdonara, sino porque nunca imaginé que él admitiría algo así. Siempre lo había visto como alguien que tenía todas las respuestas. Verlo vulnerable, casi derrotado, fue extraño. No quiero sus disculpas, dije al fin, con la voz quebrada. Solo quiero que entienda que dejó de ser mi héroe. Y eso es algo que nunca voy a perdonarle. Me levanté y me fui sin mirar atrás. Esa noche lloré. No porque lo extrañara, sino porque sentí que había cerrado una herida, pero de forma amarga. Confirmé lo que ya sabía, que la persona que más admiré era, en realidad, un hombre con pies de barro. Y, sin embargo, ese no fue el final de la historia. Semanas después, recibí un mensaje inesperado en mi correo. Era de él. No lo había bloqueado porque no pensé que me escribiría. El asunto decía simplemente, si decides leerme. Dentro había un texto largo, casi como una carta. Me contaba cosas de su vida que nunca había revelado, los problemas en su matrimonio, la soledad que lo había consumido durante años, la manera en que se había refugiado en alguien más para sentir que todavía era visto. Valorado. No era una excusa, lo decía claramente. Era, según él, un intento de darme un contexto. Al final, escribió, no busco tu perdón. Solo quiero que sepas que, aunque fallé como hombre, lo que vi en ti siempre fue real. Tu talento, tu voz, tu autenticidad. Eso nunca fue mentira. Cerré el correo con lágrimas en los ojos. Me quedé mirando la pantalla, dividido entre la rabia y la compasión. Porque lo odiaba, sí. Pero también entendía, de alguna manera, que era humano. Y tal vez ese fue el golpe más duro, darme cuenta de que los héroes no existen, que incluso quienes admiramos pueden ser miserables en lo personal. Y entonces comprendí algo que nunca había querido aceptar. Lo que me dolía no era lo que él había hecho.
Lo que me dolía era haber perdido la inocencia de creer ciegamente en alguien. Ese día supe que, aunque nunca lo perdonaría, tampoco lo olvidaría. Después de leer aquella carta, pasé días enteros pensando en él. No porque quisiera, sino porque mi mente no me daba tregua. Era como si cada palabra de ese correo hubiera reabierto una herida que yo creía cerrada. La sinceridad de su mensaje me confundía, no sonaba a justificación barata, sonaba a alguien roto, a alguien que intentaba dar sentido a lo que había hecho aunque supiera que era imperdonable. Pero eso no borraba el hecho. Lo odiaba. Lo odiaba por haberme robado la capacidad de creer sin reservas en alguien. Lo odiaba por haber mezclado sus lecciones con una mentira tan grande que, cuando cayó, arrastró conmigo toda una etapa de mi vida. Y, sin embargo, lo leía una y otra vez. Como si mi rabia necesitara alimento. Un par de semanas después de recibir ese correo, lo vi otra vez. Fue pura casualidad. Estaba caminando por el parque cerca de mi universidad cuando lo reconocí sentado en una banca. Estaba solo, con un libro en las manos, aunque apenas lo hojeaba. Parecía cansado, más viejo que la última vez que lo vi en la conferencia. Por un momento dudé si acercarme. Podría haber seguido de largo y ahorrarme el malestar. Pero algo en mí me empujó a enfrentar lo que aún quedaba pendiente. Me acerqué despacio. Él levantó la vista y me reconoció enseguida. «Jonathan», dijo, sorprendido, cerrando el libro. «No esperaba verte aquí». «Yo tampoco», respondí, sin emoción en la voz. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, él señaló el asiento junto a él. «¿Quieres sentarte?» No sé por qué lo hice, pero acepté. Me senté a su lado, con cierta distancia. El parque estaba tranquilo, el sonido de los pájaros y los niños jugando a lo lejos contrastaba con la tensión que había entre nosotros. «¿Leíste mi carta?», preguntó, con cautela. «Sí». «¿Qué pensaste?». Me quedé en silencio unos segundos. «Que usted siempre encuentra las palabras correctas, aunque ya no me importa escucharlas». Él bajó la cabeza, como si aceptara el golpe. «Lo entiendo». Lo miré de reojo. No era el hombre seguro de sí mismo que recordaba de mis años de colegio. Ahora era alguien más frágil, casi derrotado. Y por primera vez me pregunté si lo que yo había visto como hipocresía no era, en realidad, un reflejo de su propia miseria interna. «¿Sigue con ella?», pregunté, de pronto. Él tardó en responder. «No. Me dejó hace un año». «¿Y la otra?», y dije, con cierta ironía. «Tampoco». Hizo una pausa. Al final me quedé solo. Sentí un extraño vacío al escucharlo. Una parte de mí pensó, se lo merece. Pero otra parte sintió lástima. «¿Y valió la pena?», le pregunté, con la voz cargada de reproche. Él me miró fijamente. «Nada que destruye lo que amas vale la pena». No supe qué responder. Esa frase se me quedó grabada. Nos quedamos en silencio un largo rato. Yo pensaba en mis años de colegio, en cómo lo veía como un héroe, en cómo me enseñaba a escribir, en cómo me hizo sentir que tenía algo especial. Y ahora estaba ahí, frente a mí, un hombre derrotado que admitía sus errores demasiado tarde. Finalmente, me levanté. «Sabe, profe, siempre lo admiré. Más de lo que usted se imagina. Pero también lo odié más de lo que creí posible. Y esa mezcla me destruyó». Él me miró con un dolor genuino en los ojos. «Oh, lo siento, Jonathan». Yo también, respondí, aunque no estaba seguro de qué sentía exactamente. Me alejé sin mirar atrás. Esa fue la última vez que lo vi en persona. O eso creí. Unos meses después, recibí una llamada inesperada de un antiguo compañero de colegio. Me contó que el profesor Ramírez había enfermado gravemente. Cáncer, avanzado. Estaba hospitalizado, sin muchas esperanzas. La noticia me dejó helado. No porque lo quisiera, sino porque una parte de mí todavía estaba atada a él, a lo que había representado en mi vida. Durante varios días dudé si ir a verlo o no. ¿Qué sentido tenía? Él ya no era parte de mi vida. Pero había una voz en mi interior que me decía que, si no lo hacía, me arrepentiría para siempre. Así que fui. El hospital tenía ese olor característico a desinfectante y silencio. Pregunté por él en recepción y me guiaron a su habitación. Cuando entré, lo vi conectado a varias máquinas, más delgado, con la piel pálida. Me costó reconocer al hombre que alguna vez había llenado un aula con su voz. Abrió los ojos cuando sintió mi presencia. «Jonathan», susurró, con una sonrisa débil. Me acerqué, sin saber qué decir. «Hola, profe». Se quedó mirándome como si yo fuera un recuerdo que había estado esperando. «Gracias por venir». No contesté. Me senté a su lado. Hubo un silencio largo. Finalmente, él habló. «He pensado mucho en ti, ¿sabes? En lo que fuiste para mí, en lo que representabas». Me sorprendió esa confesión. «¿Yo?», pregunté, incrédulo. «Sí. Verte crecer, verte escribir, era como ver esperanza».
Aunque yo estuviera arruinando mi vida, tú me recordabas que había algo puro todavía. Y eso me dolió más cuando vi tu decepción. Sentí un nudo en la garganta. No quería llorar frente a él, no quería mostrar debilidad. Pero esas palabras me atravesaron. Usted me falló, dije, con la voz temblorosa. Lo sé, respondió, cerrando los ojos un momento. Y lo lamento más de lo que puedes imaginar. Lo miré en silencio. Era un hombre quebrado, en su lecho de muerte, admitiendo lo que yo ya sabía. Y en ese momento, entendí algo que me costó años aceptar, que mi odio había sido tan fuerte porque, en el fondo, nunca dejé de admirarlo. Esa contradicción me había consumido. Me incliné hacia él y, por primera vez en muchos años, le hablé con sinceridad. Y no lo voy a perdonar. Nunca. Pero tampoco lo voy a olvidar. Porque, a pesar de todo, me marcó. Él sonrió débilmente. Eso me basta. Y cerró los ojos, exhausto. Me quedé a su lado un rato más, en silencio, hasta que decidí irme. No lo volví a ver después de eso. Semanas más tarde me enteré de que había muerto. No fui a su funeral. No podía. Pero esa noche escribí durante horas, como si las palabras fueran la única forma de purgar todo lo que sentía. Escribí sobre él, sobre lo que representó, sobre la decepción, sobre la fragilidad humana. Y al terminar, me di cuenta de algo que me hizo estremecer. Todo lo que soy hoy como escritor, lo soy en parte gracias a él. Y todo lo que desconfío del ser humano, también es gracias a él. Por eso lo odié. Y por eso nunca pude dejar de recordarlo. Al final, mi confesión es esta. Siempre admiré a mi profesor favorito, hasta que descubrí algo de él que me hizo odiarlo para siempre. Pero en ese odio también había amor, en esa decepción también había gratitud. Y tal vez, solo tal vez, esa es la maldición de los héroes, que cuando caen, nos arrastran con ellos. Después de su muerte, pensé que todo acabaría ahí. Que con él también se iría el peso de lo que había cargado tantos años. Pero estaba equivocado. El verdadero conflicto no era con él. Era conmigo. Pasaron semanas en las que soñaba con su rostro, con su voz en el aula, con la manera en que escribía frases en la pizarra. Me veía de nuevo en el pupitre, tomando apuntes, creyendo que estaba frente a un hombre sabio. Y luego despertaba con un nudo en el estómago, recordando que ese hombre había sido también el protagonista de la mentira más grande de mi adolescencia. Era como vivir con dos versiones de él dentro de mi cabeza, el maestro que me enseñó a creer en las palabras, y el hombre que me enseñó a desconfiar de las personas. Y entonces entendí que mi vida se había construido alrededor de esa contradicción. Un día decidí volver a la vieja escuela. No sabía muy bien por qué, tal vez por cerrar un ciclo. El edificio seguía igual, aunque más descuidado. El patio tenía las mismas grietas en el cemento, y el aula donde lo conocí estaba cerrada con candado. Mirar esas paredes me transportó de inmediato a los años en los que lo veía como un héroe. Me quedé un rato ahí, solo, recordando. Y entonces me di cuenta de algo que me golpeó fuerte, lo odié tanto porque lo quise demasiado. Esa fue la raíz de todo. El cariño, la admiración, el respeto, se transformaron en odio cuando me sentí traicionado. Y ese odio se había vuelto mi forma de seguir conectado a él, aunque ya no estuviera. En ese momento tomé una decisión. No de perdonarlo, porque eso sería imposible. Sino de escribir su historia. No como homenaje, tampoco como venganza. Sino como testimonio. Porque al final, él fue el reflejo de lo que todos somos, luces y sombras, grandezas y miserias, lecciones y errores. Comencé a escribir cada recuerdo, cada conversación, cada clase, cada palabra que me marcó. Escribí también las mentiras, las contradicciones, las dudas que me sembró. Y cuanto más escribía, más entendía que en su caída estaba también mi crecimiento. Si no hubiera descubierto lo que descubrí, probablemente seguiría creyendo que la vida es tan simple como los discursos inspiradores que se dan en un aula. Pero al verlo caer, entendí que los ídolos también son humanos, que la admiración ciega puede ser peligrosa, y que a veces las mejores lecciones vienen envueltas en decepciones. Esa fue la última lección que él me dejó, aunque nunca la planeó, que para ser adulto hay que aprender a sostener la dualidad, a aceptar que las personas que más te inspiran también pueden ser las que más te hieren. Pasaron los años. Publiqué mi primer libro, luego el segundo. Cada vez que me preguntaban en entrevistas quién había sido mi mayor inspiración, nunca decía su nombre. No porque quisiera borrarlo, sino porque no sabía cómo explicarlo sin abrir una herida que aún sangraba. Pero en la intimidad de mis escritos, él estaba en cada página. El profesor que me enseñó a escribir, y el hombre que me enseñó a desconfiar. El héroe que admiré, y el traidor que odié. Hoy, después de tantos años, puedo confesarlo sin miedo, nunca lo perdoné. Pero tampoco lo olvidé. Y creo que ese es el verdadero poder que alguien puede tener sobre ti, no la perfección, sino la huella. Porque la huella puede doler, pero también te recuerda que estuviste vivo. Y aunque me duele admitirlo, lo que soy hoy se lo debo en parte a él. A su talento y a su error. A su inspiración y a su caída. Esa es mi confesión. Siempre admiré a mi profesor favorito, hasta que descubrí algo de él que me hizo odiarlo para siempre.
Pero también aprendí que el odio y la admiración pueden convivir, que los héroes no son perfectos, y que a veces lo que más duele es lo que más nos transforma. Y ahora que lo escribo, me doy cuenta de que tal vez esa fue su última lección, que no se trata de elegir entre amar o odiar, sino de aceptar que las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo.